Cuando tú defines un sueño, o puede ser 10 veces más grande, o puede ser solamente 10% más grande, tú igual vas a necesitar un plan. Pregúntate hoy si tú estás creciendo, estás queriendo crecer basado en lo que hoy tienes, o si tú estás queriendo crecer basado en lo que quieres llegar a tener en unos 2 o 3 años, o incluso en 90 días. Muchas veces los competidores nos pueden enseñar qué podemos aprender, qué podemos ver de lo que están haciendo ellos bien. No pienses que la competencia está ahí para robarte el mandado, como dicen aquí en México, pero también está ahí para enseñarte, porque juntos construyen una industria que se hace más grande y por ahí están abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para los dos. Pero cuando tienes esa visión limitada y solo te enfocas en ti, solo te enfocas en tu participación, en tus campañas, y no estás viendo el bosque, eso te puede costar participación de mercado. Lo que tú controlas es tu árbol. Lo que tú no puedes controlar es el bosque que lo rodea. Bienvenido y bienvenida a Multiplícate, este método que hará crecer tu empresa en solo 90 días. Y empezamos. Estoy feliz de estar contigo compartiendo todo el conocimiento de grandes multinacionales y de mi propio emprendimiento. Vamos a empezar hablando de la primera clase y del primer módulo, que básicamente, y sumarizándolo, lo que implica es que hay que hacer una radiografía, hay que saber en dónde estás parado y hay que saber de dónde partes, porque en cualquier caso de crecimiento, ya sea negocio, carrera, inclusive para tu vida, lo más importante es entender de dónde estás partiendo. Y vamos a ir paso a paso para poderte explicar en estas clases cómo puedes hacer esa radiografía y cómo puedes, sobre todo, sacar el máximo partido de lo que tienes hoy para saber en dónde estás ubicado o ubicado. Esta es la radiografía del crecimiento. Con esto empezamos el primer módulo y esta es la clase número 1. Quiero empezar diciéndote que tú puedes crecer en la vida 10% o 10 veces. Todo es cuestión de en qué te enfocas. Y yo siempre digo esto porque muchos de nosotros emprendedores de repente tenemos sueños chiquitos y me ha tocado asesorar personas que están en países y de repente dicen, no, quiero hacer una línea, y cuando yo les pregunto, ¿y por qué no exportas tu producto? Se quedan así como, ah, wow, no lo había pensado, que esa era una posibilidad. Y lo que es importante y bonito de esto es que cuando tú defines un sueño, o puede ser 10 veces más grande, o puede ser solamente 10% más grande, tú igual vas a necesitar un plan. Con lo cual, cuesta lo mismo. Lo que es diferente son las ideas que tú generas para poder lograr ese crecimiento, ese plan o esa ambición que tú sueñas. Y eso todo está en tu cabeza. Al final del día, pregúntate hoy si tú estás creciendo, estás queriendo crecer basado en lo que hoy tienes, o si tú estás queriendo crecer basado en lo que quieres llegar a tener en unos 2 o 3 años, o incluso en 90 días, porque en 90 días tú puedes hacer un cambio trascendental en tu empresa. Vamos a ir poco a poco hablando de este tema. El problema es que muchas empresas se miran hacia sí mismas y no están viendo el bosque. ¿Y por qué les digo esto? Porque es súper importante cuando tú tienes la conciencia de que tu empresa es un arbolito en un bosque inmenso. No necesariamente tú tienes que ver solamente dónde estás parado. Tú necesitas ver dónde estás parado en torno a algo más, porque al final del día tú eres una empresa, una industria, un producto que vive dentro de algún tipo de industria, país, tienes un entorno y ese entorno es muy, muy importante que tú lo mires, porque sí, vamos a ver hacia adentro, porque esto es una radiografía, pero es muy importante que tú veas tu ecosistema, dónde estás parado y sobre todo cómo puedes ir progresivamente cambiando y ajustando tus planes basado en lo que tú estás viviendo. Y voy a intentar llevarte de la mano por esta parte que es importante, ¿no? Tu empresa es como un árbol. Tu árbol está parado en un bosque. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás mirando tu industria? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que está creciendo en la industria? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Contra quién estás tratando de destacar? Es muy importante cuando tú haces una mirada amplia de decir dónde estoy parado y qué es lo que yo estoy queriendo hacer. Porque esto es parte de tu diagnóstico, es parte de entender qué significa la industria en donde estás. Y te pongo un ejemplo. Una industria puede ser, si tú eres emprendedor digital y hablas de liderazgo, tu industria puede ser, pero todas las personas que están hablando de liderazgo, tanto en el mundo digital como las personas que en el mundo físico dan cursos. O si tienes un producto, por ejemplo, que vende comida para mascotas, tu industria es de comidas para mascotas. Lo que es interesante es que a veces hay subindustrias dentro de estas industrias. Y es decir, que si tú
vendes comida para mascotas y tu industria es la industria de la mascota, tú puedes eventualmente crear y entender que hay para una mascota el collar, las bolsitas del popó, ropita, comida, veterinarios, vacunas. Hay un ecosistema que se puede formar y ese ecosistema es lo que llamamos tu industria. Yo trabajé muchos años en la industria de alimentos o de bebidas y esas son industrias súper grandes que tienen muchísimas métricas. A lo mejor tú estás empezando o estás en medio camino porque ya probaste tu producto mínimo viable y no tienes tanta información, pero hoy en día tú puedes entender a través de navegadores y a través de inteligencia artificial. Yo uso mucho Perplexity porque tiene fuentes. ¿Dónde está parada tu industria? ¿Qué tendencias están formando esa industria? Sobre todo, ¿qué están haciendo todos tus competidores? Yo lo que sí te puedo contar es que de todas estas multinacionales en donde yo trabajé, Empresas Polar, en PepsiCo, Alimentos y Bebidas y en Coca-Cola, yo estoy trasladando todo esto en herramientas muy prácticas para ti, para que tú puedas crecer tu negocio. Siempre y cuando ya tengas un producto mínimo viable, que se llama en inglés el MVP, y tú hayas probado ese producto y estés en una etapa donde puedas escalar. Lo más importante es que ya tú probaste ese producto, pero ahora estás validando esa radiografía y estás entendiendo un poco de dónde estás partiendo. Y déjame contarte un caso local en México. Yo trabajé en Coca-Cola muchos años y me tocó un caso muy bonito en Guadalajara porque entró Bicola y la verdad es que en Coca-Cola hay muchísima información, hay muchísimo seguimiento, pero mucho seguimiento interno. Y Bicola fue entrando con una marca muy parecida, inclusive copiaron algunas cosas que decían en las tapas y todo, pero un precio muchísimo menor, un precio por empaque, un precio por litro, y evidentemente en estas economías donde hay tantas diferencias en las clases sociales, empezaron a tomar participación de mercado. Sabíamos que venían creciendo cuando lo veíamos a nivel total, cuando lo veías a nivel país, veías un 2-3%. De repente en una revisión de negocios, yo manejaba la región norte de Coca-Cola, vemos que Guadalajara, Jalisco, ya Bicola tenía 15 puntos de participación y se había hecho grande. Lo que es interesante es que habíamos estado viendo el árbol y cuando empezamos a ver un poco qué estaba pasando, entramos en qué canales está creciendo, cómo está jugando, salimos al mercado, qué están haciendo, qué le están ofreciendo al punto de venta, qué están haciendo sus vendedores, qué están haciendo a nivel de comunicación. Habían dos canales en donde realmente tenían un crecimiento bárbaro. Y al tú entender y poder profundizar en ese tipo de análisis, ¿no? Ver tu bosque completo, pero tratar de aprender de qué está haciendo tu competidor, hicimos un plan y le dimos la vuelta a ese share, recuperando, la verdad es que no lo recuperamos todo, pero recuperamos una gran parte de esa participación de mercado, porque es muy importante que tú veas cómo otros competidores sí lo pueden hacer. Aquí el secreto que te dejo es, no los mires con mala cara, porque muchas veces los competidores nos pueden enseñar qué podemos aprender, qué podemos ver de lo que están haciendo ellos bien. Y por eso a mí me encantan las salidas al mercado. Cuando tú sales al mercado, cualquiera que sea tu mercado, puede ser tu mercado digital y lo haces navegando con las diferentes compañías que son tus competidores, o simplemente mercado físico. Si tienes un producto físico, ver si tienes una panadería, si tienes una cafetería, si tienes una tienda de ropa, qué otros productos similares al tuyo hay y entender qué están haciendo bien. Porque eso solo te abre el camino para tu crecimiento. No pienses que la competencia está ahí para robarte el mandado, como dicen aquí en México, pero también está ahí para enseñarte, porque juntos construyen una industria que se hace más grande y por ahí están abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para los dos. Lo que es muy importante es que siempre voltees a mirar a tu competencia, porque en tu competencia tú vas a ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y ahí tienes dos opciones. Puedes aprender de ellos, pero también puedes, de alguna forma, montar tu crecimiento con diferentes alternativas o diferentes planes para que tú puedas crecer mucho más rápido y puedas llegar al mercado que tú quieres. Ese fue un caso muy exitoso en Guadalajara, Jalisco. Pues por supuesto que el mercado es grande y alcanza para todos, porque Coca-Cola es una marca que sigue creciendo y seguramente has visto como Bicola y Red Cola están presentes en varios de los países de Latinoamérica. Cuando tienes esa visión limitada, solo te enfocas en ti, solo te enfocas en tu participación, en tus campañas y no estás viendo el bosque, eso te puede costar participación de mercado. Y a nosotros nos costó perder varios puntos de share, que es más fácil perderlos que ganarlos, pero siempre se puede recuperar. Y esto es un caso bien interesante de cómo en un mercado puedes ser líder y puede de la noche a la mañana entrar un jugador que muy rápidamente te puede ir tomando esa participación de mercado por precio, por imagen, porque tuvo una mejor negociación con tu cadena o con tu tendero,
o simplemente porque tiene una propuesta de valor más clara. Y esto es parte de entender dónde estás parado tú y de hacerte las preguntas correctas. Lo que, lo que tú controlas es tu árbol. Lo que tú no puedes controlar es el bosque que lo rodea. Tú puedes controlar lo que tú tienes en tu empresa, tú puedes controlar a tu gente, tú puedes controlar a tus áreas, tú puedes controlar todas tus ramas y todas tus raíces, pero tú no puedes controlar lo que pasa en el bosque. Es decir, si el consumidor prefiere otra cosa, o por ejemplo en Coca-Cola veíamos mucho la lluvia, ¿no? Hay un algoritmo que dice que cuando llueve la gente toma menos líquido, o cuando trabaja en helados, que hay un algoritmo que también claramente refuerza que mientras más frío hace, la gente menos come helado. Y tú dirás, ay, wow, eso es súper obvio. Pero no necesariamente lo ves así cuando estás en tu empresa y en tu industria. Entonces, te invito a ver el bosque, pero también te invito a ver muy de cerca tu árbol, que es lo que realmente puedes controlar. Muchas compañías no crecen porque su arbolito no está bien organizado para crecer. Independientemente del bosque o del ecosistema que estés, tu árbol sano necesita un bosque fértil. Y esto significa que tu compañía o tu empresa tiene que estar localizado en alguna o localizada en alguna industria o en algún segmento que puede que esté creciendo, siempre hay maneras de crecer, pero busca cómo tú te ubicas y tú dices, bueno, ¿estoy en terreno fértil sí o no? Porque hay compañías que vienen dando pérdidas, que están en categorías que están muy atomizadas o que entró algún líder que con mucho dinero cambió las reglas del juego, siempre se puede crecer. Tú necesitas que el terreno sea fértil para que tu árbol pueda crecer y pueda estar sano. Y esto es muy importante. Hablemos ahora de algo muy importante dentro de tu árbol y son tus áreas. Tú tienes áreas dentro de tu compañía, llámese marketing o llámese ventas o llámese finanzas, talento humano, recursos humanos, operaciones, si es que tienes planta, logística y distribución, que muchas hay, finanzas, que es un área clave. Y la realidad es que depende de las áreas que tú tengas, esas son tus diferentes ramas. Es muy importante dentro de esta radiografía entender qué es lo que está pasando en cada una de estas áreas para poder entender dónde están tus problemas. Y te pongo un ejemplo. En el caso de tu marketing, de repente tienes una marca o una propuesta de valor que no comunica, de repente no estás haciendo campañas que ahora hacen lo que tú estás ofreciendo de una manera concreta, o de repente digitalmente no estás logrando tener la retención o el awareness que tu marca necesita. O te pongo el ejemplo de ventas. A lo mejor no estás vendiendo o facturando lo que necesitas, no estás enfocando tus recursos en los canales necesarios, o no tienes la relevancia o la disponibilidad, que esto es algo por lo que trabajamos mucho con empresas. A veces tienes el producto perfecto, el marketing perfecto, pero el producto no está en la tienda. Y adivina qué pasa cuando tu producto no está en la tienda. La gente se va a otro lado o compra un producto de la competencia que esté ahí. Entonces, lo que es interesante es pensar cómo puedes mapear cada una de estas áreas y cómo puedes entender qué está pasando en cada una, porque eso es lo que te va a dar la clave de cuáles son tus puntos a enfocarte. Y creo que es súper relevante que tú puedas saber que necesitas enfocarte, y más adelante lo vamos a ver, en pocas cosas. Con lo cual, tu análisis de cada una de tus áreas debe ser con profundidad, con honestidad, y ojalá puedas juntar a todo tu equipo para poder decir cómo estamos funcionando en estas áreas, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas podríamos mejorar y qué cosas de entrada hay que dejar de hacer. Hablemos un poco de la industria, de los clientes y de las tendencias. Una vez que tú has determinado dónde estás parado, dónde están tus áreas y dónde están tus ventas, dónde están tus finanzas, dónde están tus cuellos de botella, es muy interesante entender en ese bosque cuáles son esas nuevas tendencias. Y las nuevas tendencias las puedes investigar muy fácilmente buscando las tendencias de tu industria, o de tu categoría o del segmento donde tú juegas online. Hay muchísima información disponible hoy y es gratis, con lo cual tú puedes encontrar tendencias para el 2026 sobre alimentos, tendencias sobre bebidas, tendencias sobre creadores de contenido digital, tendencias sobre café, frutas, tendencias digitales, tendencias de tecnología, tendencias de branding. Tú puedes crear toda una serie de investigación, hacerla de manera profunda y poder entender cuáles son las tendencias que están cambiando el mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú involucras estas tendencias, no solamente como parte de tus herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, sino como parte de tu producto, y tú dices, bueno, si yo sé que la sustentabilidad es importante para el futuro y yo soy una empresa de alimentos, yo debería tener alguna parte de ESG o de sustentabilidad de una vez dentro de mi propuesta de valor, porque sé que eso es algo que va a ir creciendo y que me va a dar un ancho de banda o una amplitud de lo que yo estoy haciendo.
Es importante también porque en mercados que son saturados, de repente cuando ves una tendencia que empieza a emerger, tú podrías perfectamente posicionar tu producto en esa tendencia y eso puede ser tu diferenciador e ir creciendo con esa tendencia. Siempre es muy delicado tomar ese tipo de decisiones y para eso vamos a hablar más adelante de cómo filtrar, pero es muy interesante que tú puedas ver ese bosque, que tú puedas entender las tendencias, que tú puedas entender cómo estás tú, que puedas hablar con tus clientes y que te den una retroalimentación honesta y pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Por cómo me comprarías más? Y busca esos foros de conversación interactiva en donde tú puedas aprender de lo que estás haciendo, porque solo así tú puedes tener una radiografía súper completa de dónde está tu empresa ahorita, cómo está esta industria, cómo están las tendencias del futuro, qué están opinando tus clientes, qué opina tu gente, tu fuerza de ventas, no importa si eres un emprendimiento con 2, 3 o 20 personas, es bueno tener esas conversaciones con cada uno para entender dónde están esas oportunidades. Y siempre es importante ir al mercado y entender ese bosque, entender cómo está funcionando, porque no solamente estás plantando tu árbol para que crezca hoy, estás plantando tu árbol para que crezca hacia el futuro. Y es bueno entender cómo se está moviendo ese ecosistema. Algo que es importante acá y que rara vez es lo urgente, es que tú te enfoques. A veces nos enfocamos en el día a día y en cerrar la venta y en poder ir sobreviviendo. Pero la realidad es que normalmente necesitamos tener un momento, un minuto, yo lo hago lunes en la mañana, domingo en la noche, para decir qué es realmente lo importante que va a mover la aguja. Porque cuando tú revises tus cuellos de botella, cuando revises lo que tu empresa está haciendo, cuando revises la industria, cuando revises a tus competidores, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas. Entonces, haz listas y luego empieza a preguntarte qué es realmente lo que mueve la aguja para que puedas lograr entender qué es lo más importante de todas estas radiografías que estás haciendo. Porque no necesariamente te vas a enfocar en todo, pero tienes que tomar decisiones de qué es lo que sí vas a tomar en cuenta para este plan de crecimiento. Porque todo parte por ti. Y lo importante es que a veces no nos damos cuenta y el crecimiento se te fuga en puntos ciegos. No nos damos cuenta que la rentabilidad de un producto no es tan buena porque algo cambió en el margen del supermercado o algo cambió en el tipo de cambio cuando estamos hablando de productos internacionales o algo cambió en el costo de logística y no nos damos cuenta que la rentabilidad cambió y el ingreso empieza a cambiar y si no estás pendiente de todo lo que está pasando y no estás alerta, pues se te pueden fugar los puntos de crecimiento o como agua entre las manos. Y no queremos que eso pase, queremos enfocar el crecimiento y que nada se fugue de donde se tenga que fugar, pero sobre todo queremos tomar decisiones enfocadas en lo que es importante. La buena noticia es que todo se puede mapear y estamos en ese curso y por eso estás acá, porque quieres crecer tu negocio en 90 días, multiplicar tus ingresos y vamos a ir paso a paso entendiendo cómo lo podemos hacer. Porque yo siempre digo que esto es como la dieta. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede escalar. Y hay un libro que a mí me gusta mucho de Bernard Harnish que se llama Scaling Up, escalando, y es para empresas, que tiene una metodología de 4 pasos y habla mucho de cómo midiendo tú puedes escalar las cosas. Y si te pongo un ejemplo muy práctico, es tan sencillo como empiezas a hacer una dieta y todos los lunes te pesas, ¿verdad? Y dices, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, y tú empiezas a hacer tu dieta, pero tú te vas pesando. Así debería pasar con tu compañía. Tú empiezas a mapear las cosas que son importantes y empiezas a ver cómo vas a ir progresivamente entendiendo toda esta radiografía. Lo importante acá es que empieces a poner todo por escrito y empieces a crear esa radiografía de tu negocio. Hablamos de las industrias, de las tendencias, hablamos de tus áreas o de tus ramas como empresa. La realidad es que tienes que estar muy atento y atenta a cuál es tu árbol y a cuál es tu bosque, porque a veces también pueden cambiar y el bosque cambia. Si tú tienes un árbol sano y un bosque fértil, tú vas a tener un crecimiento acelerado. A veces tienes un árbol muy sano que no está en el bosque fértil. Y te puedo contar un ejemplo muy personal. Cuando yo lancé Deep Palma que eran palmitos cortados en forma de espagueti. Es un producto natural, sano, keto, con muy pocas calorías, muy bien desarrollado el producto, la marca y todo. El producto maravilloso. Y yo lancé en México de primero y el producto tuve la distribución porque entré en varios supermercados, pero la realidad es que el mercado mexicano no reaccionó bien, porque el mercado mexicano ni siquiera conocía bien el palmito, a diferencia del mercado ecuatoriano, panameño,
Inclusive en Canadá fue impresionante cómo empezó a crecer y llegamos a estar en la segunda cadena más grande. En México, a pesar de que metimos dinero, distribuidores, gerente de ventas y todo, el producto no funcionó porque el bosque no era fértil. Entonces, pregúntate cuál es ese bosque que es fértil para ti. Y puede ser un canal, puede ser un país, puede ser un lugar, puede ser algún tipo del producto que tú tienes que dices, esta industria está funcionando bien. Y esta combinación parece obvia, pero muchas veces la pasamos por alto. Pero te repito, árbol sano más bosque fértil, crecimiento acelerado. El mensaje para ti es que levantes la mirada y veas el bosque, porque a veces cuando vemos todo perdido y todo negro, siempre puedes levantar la mirada e imaginarte y decir, ¿qué puede crecer aquí? Porque las industrias dan oportunidades y siempre hay oportunidades de crecimiento. Tu reto es salir, encontrarlas y sobre todo accionarlas. Tu visión va a definir el crecimiento de tu empresa, de tu gente, de tu carrera y también de tu vida. Tu visión empieza por tu mentalidad y por cómo tú estás pensando hoy en el crecimiento. Si tú eres positivo o positiva, si tú abrazas esa visión grande, si tú dices, bueno, con humildad, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién estoy compitiendo? Y pregunto, necesito preguntas de feedback, de retroalimentación para entender realmente y con humildad dónde estoy parado. Tú vas a poder generar una visión de crecimiento en donde progresivamente y a través de los diferentes módulos de este curso, tú vas a ir insertando paso a paso ese crecimiento en tu empresa en 90 días. Te voy a dejar un descargable que es la matriz de crecimiento para que tú puedas empezar a mapear todas esas cosas que están en el bosque y puedas entender cómo vas a construir desde tu autoconocimiento toda esta parte inicial de tu crecimiento. Y si me acompañaste hasta acá hoy, te cuento que la próxima clase va a ser las áreas claves de diagnóstico. Así que nos vemos ahí, pero no sin antes decirte que acuérdate que tú puedes multiplicar tu crecimiento en 90 días si empiezas a dar el primer paso hoy. Y ojalá que si estás viendo esto, estés empezando con un cuadernito a tomar nota, lápiz y papel, porque esto se pone bueno y esta fue la primera clase del primer módulo, así que nos vemos en la que sigue. Multiplica tu crecimiento y soy Susana Goitia y estoy feliz de acompañarte en este proceso. Nos vemos en la que sigue.